el nuevo hombre. El vino de Babilonia enseña que en el momento en que a un ser humano se le administra el rito del bautismo, este pasa a ser un nuevo hombre. Y se le da virtud a lo que no tiene virtud, al agua. Al agua, que es un elemento creado por Dios, el que se le da virtud. Pero para llegar a ser nuevos hombres, o como decir en otras palabras, nueva criatura, primero tenemos que aprender qué cosa. Que en el momento en que Adán cayó en el pecado, o sea, ¿qué estamos diciendo? Que este vino de Babilonia, ¿qué dice? Que el rato que a un ser humano se le administra rito del bautismo, es un nuevo hombre o nueva criatura. Nueva criatura. Entonces, cuando Adán fue creado, él fue creado sin mancha de pecado y estaba en armonía, estaba en perfecta armonía con Dios. Pero cuando él cayó en el pecado, él dejó de estar en armonía con Dios y a pesar de que recién no era mucho tiempo que había sido creado, él pasó a ser ¿qué cosa? Naturalmente viejo hombre. Un viejo hombre. Como dice vamos a hablar, hemos dado lectura al libro de Juan capítulo 3, el verso 3 y 4. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la Biblia, aparte, digamos, de este texto, también en el libro de Efesios, capítulo 4, el verso número 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice Pablo? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Entonces, primera cosa para saber si realmente nosotros somos nuevos hombres o nueva criatura, ¿qué tenemos que aceptar? Primero tendremos que aceptar ¿qué cosa? Que somos hombres viejos. Hay una condición. Y como dice en Efesios 4, 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. ¿Conforme a qué? Conforme a los deseos engañosos. Entonces así está el viejo
hombre. Ahora, lo que tenemos que aprender es, ¿será que ese rito del bautismo tiene el agua, un elemento creado, tiene poder para hacer que el viejo hombre pase a ser nueva criatura, pase a ser un nuevo hombre? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender qué nos enseña la Biblia. ¿Qué vamos a aprender? Tenemos que aprender qué dice la verdad. Tenemos que aprender la verdad. Y vamos a dar lectura, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso número 17 dice, de modo, dice que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Entonces nosotros, aquí el apóstol Pablo no está haciendo una afirmación categórica, porque dice de modo que si alguno, ya está planteando, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él que dice que ¿quiénes son nueva criatura? El que está en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿todos están en Cristo? Y vamos a ver en la experiencia del apóstol Pablo. Romanos capítulo 16, el verso número 7. Dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo está hablando de sus parientes y dice que este Andrónico y Junias, dice, mis compañeros de prisiones, estaban junto con Pablo ¿en qué? En la cárcel. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que fueron antes de mí en Cristo. Vamos a decir, en la experiencia del apóstol Pablo, vamos a decir así. Digamos que aquí vamos a poner Hechos capítulo 9 de los versos 1 al 6. Pablo dice, hablando de Junias y Andrónico, dice, los cuales estaban antes de mí en Cristo. O sea, hubo un tiempo en que el apóstol Pablo, desde que fue engendrado hasta Hechos capítulo 9, 1 al 6, ¿estaba en Cristo? No, no estaba en Cristo, a pesar de que era descendiente de Jacob, que era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, de acuerdo a Romanos 16, 7, él dice que hubo un tiempo en que él, ¿qué no estaba? Él no estaba ¿en quién? No estaba en Cristo.
Mientras Pablo no estaba en Cristo, ¿quiénes estaban en Cristo? Andrónico y Junias. Esta es la experiencia de ¿quién? Vamos a decir, Saulo de Tarso, que él ya se creía bueno, hasta ya tenía la certeza de que tenía un puesto asegurado en el cielo. Y hasta aquí, para Saulo, pecado era solo el acto. Y como él se abstenía de hacer actos, ¿qué dice él? Vamos a dar lectura a lo que él dice en Filipenses capítulo número 3, el verso número 5 y 6. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cómo se consideraba Saulo de Tarso? Irreprensible. ¿En qué estaba confiada en qué él confiaba para su salvación? En ser descendiente ¿de quién? De Israel. Israel sinónimo ¿de qué? De Jacob. ¿Y de qué tribu era él? De la tribu de Benjamín. Y dice, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero cuando en su camino a Damasco, de Hechos capítulo 9, de 1 al 6, cuando él le va a ver a Cristo, ¿qué va a pasar? Él va a entender que hasta aquí él no estaba, aunque él se creía salvo, pero en realidad no estaba. Hasta aquí, ¿qué no había estado Pablo? No estaba en Cristo, por lo tanto, ¿qué no era? No era nueva criatura o nuevo hombre. ¿Qué nomás era Saulo? Desde aquí hasta aquí, ¿qué era Saulo? Él era viejo, aquí, ¿qué era Saulo? Viejo hombre. Cuando hablamos de viejo hombre, no estamos hablando de edad. No estamos hablando de edad. Porque podemos decir viejo hombre y podemos estar pensando que en edad. Pero aquí no está hablando de edad. Una criatura que acaba de nacer ha nacido. ¿Qué es? Ya es viejo hombre. ¿Por qué es viejo hombre? Porque ha sido engendrado con naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué aquí Pablo, qué no aceptaba? Que por ser descendiente de Abraham, él ¿qué no tenía? No tenía naturaleza pecaminosa, no era pecador. Por lo tanto, ¿tenía alguna necesidad de nacer de nuevo? ¿Cuándo Pablo habrá visto la necesidad de nacer de nuevo? Cuando después de Hechos 9, 1 al 6, como dice, voy a dar lectura al comentario bíblico. Comentario bíblico 297. Comentario bíblico 297. Columna 2, párrafo 4. Dice, Pablo dice, en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos externos, era irreprensible. ¿De qué se abstenía? De cometer actos. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley,
cuando se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo pecador. Ahora, ¿cómo se está viendo el apóstol Pablo? Como viejo hombre, viciado, lleno de vicios. Ya. Pero hasta tanto él se vio viciado. No. Dice, cuando se miró en el santo espejo de la ley, se vio a sí mismo pecador. Juzgado por una norma humana, se había abstenido de pecado. Pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios, se vio a sí mismo como Dios lo veía. ¿Desde dónde era Pablo viejo hombre? Desde el momento que fue engendrado. Y ya nació como ¿qué? Como viejo hombre, lleno de vicios. Lleno de vicios. Y hasta Hechos 9, 1 al 6, él en algún momento vio la necesidad de nacer de nuevo. No vio la necesidad de nacer de nuevo. Ya, no vio la necesidad de nacer de nuevo. Nunca, ni siquiera había olido él que tenía necesidad de nacer de nuevo. Así como ¿quién? Como Nicodemo. Cuando Nicodemo fue a la presencia de Cristo, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Cómo cuando Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios? ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre? Cristo no le estaba hablando de cosas biológicas, le estaba hablando de cosas espirituales. Pero como hasta ahí Nicodemo nunca había visto la necesidad de nacer de nuevo, porque confiaba ¿en qué? En su descendencia. ¿En qué confiaba Nicodemo? ¿En qué está confiando Pablo? Saulo de Tarso, ¿en qué está confiando? En su descendencia. Pero hasta ahí, tanto Nicodemo como Saulo de Tarso, ¿cómo habían nacido? Solo según la carne. Pero habían nacido según el Espíritu. ¿Ya eran nueva criatura? ¿Eran nuevos hombres? No, no eran ni nueva criatura ni nuevo hombre. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3? Vamos a dar lectura a Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día. Les pregunto, hermanos, cuando Pablo fue circuncidado al 8º día, ¿él dejó de ser viejo hombre? No, no dejó de ser viejo hombre. ¿Qué seguía siendo? Viejo hombre, lleno de vicios. Entonces, ese rito que Dios había ordenado a Abraham que practiquen, que todo niño que va a nacer al 8º día se le circuncide, ese rito hacía que esa criatura pase a ser de viejo hombre en nuevo hombre. No. El rito del bautismo hará que nosotros, siendo viejos hombres, dejemos de ser viejos hombres y pasemos a ser pura nueva criatura. Tampoco.
¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo ya era viejo. Vamos a decir, Nicodemo era viejo ¿en qué? En edad, 1, y seguía siendo ¿qué? Viejo hombre. Era 2 veces viejo. Viejo hombre por estado de ser, y en edad también era viejo hombre. Era hombre viejo. Por eso él, ¿qué le dice a Cristo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo qué? Siendo viejo. Entonces, hasta que Nicodemo fue a la presencia de Cristo, ¿qué era? Viejo hombre. Por nacimiento. Y por edad, era también viejo. Por edad. ¿Y él había visto la necesidad de nacer de nuevo? No. Vamos a suponer que los que están aquí presentes, a toditos les han administrado el rito del bautismo. El rito del bautismo habrá hecho que lleguen a ser nuevos hombres. Si a Saulo de Tarso se le practicó el rito de la circuncisión, no hizo que él llegue a ser nuevo hombre, seguía siendo viejo hombre, y digamos que se les ha administrado el rito del bautismo. El rito del bautismo, una ceremonia que se practica con un elemento creado, agua, ¿tendrá poder para hacer que nazcan de nuevo, que lleguen a ser nuevas criaturas? Si a Saulo de Tarso, que se le administró el rito del bautismo, no, el rito de la circuncisión, cuando tenía 8 días de nacido, no hizo que él pase a ser nuevo hombre. Tampoco el rito del bautismo va a hacer que nosotros lleguemos a ser ¿qué cosa? Nuevos hombres, nueva criatura. Entonces, ¿qué nos interesa entender? ¿Qué nos interesa entender? Después de Hechos 9, 1 al 6, Saulo, cuando vio que pecado aquí, después ya no va a ser más Saulo, va a ser ¿qué? Va a ser Pablo. Va a ser Pablo. Cuando después de Hechos 9, 1 al 6, ahora para Pablo, pecado, a más del acto, para Pablo va a ser también pecado ¿qué? Lo que Cristo dijo. Mateo capítulo 5, 28. Y finalmente el Salmo 51, 5. ¿Y el qué se va a ver? Ahora sí se va a ver como qué, como lo que era. Viejo hombre. Y que hasta ahí él no había nacido según el Espíritu. Así como Nicodemo. ¿Qué le dijo a Cristo? ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Juan capítulo 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en ese momento, ¿qué había entendido Nicodemo?
que hasta ahí solo había nacido según la carne, que todavía no había nacido según el Espíritu, que hasta ahí ¿qué era? ¿Qué nomás era? Viejo hombre, tanto por naturaleza como por edad, tanto en naturaleza como por edad. Muy bien. Ahí Nicodemo entendió, y para que Nicodemo entienda, ¿qué le dijo Cristo a Nicodemo? Cuando Nicodemo quiso saber cómo nacer de nuevo, ¿de qué le habló Cristo a Nicodemo? Vamos a leer. Juan capítulo 3, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Cristo le dijo a Nicodemo cómo nacer de nuevo. ¿Cómo iba a nacer de nuevo Nicodemo? ¿Mirando a quién? Mirando a Cristo. ¿Qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí, ¿qué nos interesa entender? Aquí lo que nos debe interesar entender es así. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Está todo el mundo en Cristo? Ya hemos visto que en la experiencia del apóstol Pablo hubo un tiempo en que él no estaba en Cristo. Desde que nació hasta Hechos capítulo 9, 1 al 6. Él no estaba en Cristo. Por eso es que él dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno, está planteando, está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nos interesa qué significa estar en Cristo. Para nosotros entender qué significa estar en Cristo, vamos a dar lectura a Génesis capítulo 27 del verso 9 al 30. El verso 1 y 2 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco. Sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Qué le dijo Isaac a Esaú? Ya estoy viejo. Pero, ¿qué otra cosa tenemos que ver de Isaac? Que estaba, ¿qué? Ciego. No veía. ¿Y qué le dice a su hijo primogénito? Vaya, tome tu arco, tome tu aljaba, vaya, cásame, haz una casa, tráelo y hazme un guisado como a mí me gusta, para que yo te bendiga. Dice en el verso número 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. ¿Quién estaba escuchando esa conversación? Rebeca.
Y Rebeca, ¿qué le va a decir a su hijo Jacob? Ve ahora, verso número 9, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. ¿Qué le dice Rebeca a Jacob? Que vaya y traiga ¿qué cosa? 2 cabritos de las cabras para que haga una comida que le gustaba a Isaac. Entonces, Jacob finalmente va a obedecer a su mamá. Y Jacob le va a decir a su mamá, verso número 11 y 12. Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí que Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Qué le dijo Jacob a su mamá? Mi hermano es velludo. ¿Yo soy qué? Lampiño. ¿Y qué va a hacer? Mi papá me va a palpar. Y en vez de traer bendición, voy a traer maldición. Pero ¿qué le va a decir la mamá? Dice, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. En el verso número 16, cubrió sus manos, la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Podía haberle pedido a Rebeca que traiga ¿qué? 2 corderos. Pero no le dijo que traiga 2 corderos, sino 2 cabritos. Porque es más fácil, digamos, que se toque la piel del cabrito que parezca el vello, que el cuero del cordero, porque eso está hecho churros. ¿Qué dice la escritura? Que Rebeca le puso ¿qué? La piel de los cabritos, aquí en las manos y aquí y aquí. Vamos a dar lectura al verso número 15. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Qué le puso Rebeca a Jacob? Le vistió de la ropa de Esaú, su hermano mayor. Dice el 17, entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Vamos a anotar, estamos diciendo qué significa estar en Cristo. ¿Cómo se va a presentar Jacob ante su padre? Con la ropa de su hermano mayor. Génesis capítulo 27, 15. ¿Con qué más se presentó? 2. Dice, y entregó los guisados.
con la comida que le agradaba a quién. Agradaba a quién. A su padre. ¿Con qué más se va a presentar? Vamos a invertir un poco el orden. Aquí vamos a poner 1, aquí vamos a poner 2 y aquí vamos a poner 3. Cuando Jacob se presenta ante su padre, ¿qué le dice? Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Con qué nombre se está presentando Jacob? Con el nombre del hermano mayor. ¿Qué le dice? Yo soy tu hijo Esaú, tu hijo primogénito. ¿Y qué le va a decir Isaac? Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que naste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué le dijo el papá? Acércate y te voy a palpar. Dice: por si eres mi hijo o no, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Qué hizo Isaac? Le dice: ven, acércate que te voy a palpar, para ver si eres o no eres mi hijo Esaú. ¿Qué hizo Jacob? Se acercó. ¿Y qué hizo el papá? Le palpó. ¿Qué encontró? Manos velludas. Manos velludas. ¿Pero qué dijo él? Las manos son de quién. Pero la voz es de quién. Es de Jacob. La voz es de Jacob. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Le va a preguntar de nuevo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió: yo soy. ¿Qué le está diciendo de nuevo? Yo soy. 25. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha pedido? Trae la comida. ¿Qué hace Isaac? Acepta y come. Dice en el verso número 26. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Qué le pide? Que se acerque y que le dé ¿qué? Un beso aquí. Ahora, no era tanto que Isaac quería que el hijo le dé el beso, sino que quería. Vamos a leer el verso número 27. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos.
¿Para qué quería que Jacob se acerque y le dé el beso? Para oler el vestido. Y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Entonces tenemos aquí que Jacob se va a presentar ante su padre en el nombre de su hermano mayor. ¿Con qué se va a presentar? Con la ropa de su hermano mayor y con la comida que le agradaba ¿a quién? A su padre. 27. Hemos dado lectura a Génesis 27, 25. Y obtuvo la bendición. Punto número 4. ¿Quién se presentó? ¿A quién había llamado Isaac? A Esaú. Pero en lugar de Esaú, ¿quién se está presentando? ¿Le llamó Isaac a Jacob? No. Pero se está presentando uno que no fue llamado. ¿Y con qué se está presentando? Con el nombre de su hermano mayor. Queremos aprender qué significa estar, si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa? Así como Jacob se presentó ante su padre, si queremos llegar a ser nuevas criaturas, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo vamos a llegar a ser nuevas criaturas? Vamos a poner, aquí dice que Jacob se presentó en el nombre de su hermano mayor. ¿Tenemos un hermano mayor? Vamos a dar lectura al libro de Hebreos, capítulo 2, el verso número 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Tenemos un hermano mayor? Sí. Hebreos capítulo 2, 11 y 12. Nuestro hermano mayor nos autoriza a usar su nombre. Vamos a leer. Juan capítulo número 14. Juan capítulo 14. Verso número 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23
y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, nuestro hermano mayor, ¿nos autoriza o no nos autoriza a usar su nombre? Hemos dado lectura al libro de Juan, capítulo 14, verso 13 y 14. Capítulo 15, 16. Y el capítulo Juan, capítulo 16, 23 y 24. Él nos autoriza a usar su ropa. ¿Nos autoriza o no nos autoriza a usar su ropa? ¿Qué es la ropa de nuestro hermano mayor? Su obediencia. ¿Qué es la ropa de nuestro hermano mayor? ¿Qué es la ropa de nuestro hermano mayor? Juan capítulo 15, el verso número 10. Dice en uno de Mensajes Selectos, página 464, párrafo 0. Vamos a dar lectura. Dice, toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley. Y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía. Él que obedeció la ley perfectamente por mí. ¿Qué dice? ¿Para quién obedeció Él? No para Él, sino queremos llegar a ser nuevas criaturas. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que lleguemos a ser nuevas criaturas? Obediencia perfecta y perpetua. ¿Quién tiene esa obediencia? Cristo como hombre. ¿Para quién Él obedeció eso? Aquí dice, Él que obedeció la ley perfectamente por mí. ¿Para quién obedeció Cristo? No para Él, sino para ti. Si quieres llegar a ser, ¿qué cosa? Nueva criatura. Vamos a dar lectura en la página 389. El párrafo número 1 dice, la justicia demanda que el pecado no sea meramente perdonado. Estamos leyendo mal. 389. Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Y este es un don de Dios. Es el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es? Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Y este es un don de Dios. Un don de Dios. En el Antiguo Testamento, a esta ropa de nuestro hermano mayor, ¿cómo se le conoce? Vamos a dar lectura al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23, 6. Jeremías 23, 6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué dice? Jehová, justicia nuestra.
Vamos a dar lectura a la página 389, párrafo número 2, mensajes selectos 1, página 389, párrafo número 2. Cristo es llamado Jehová justicia nuestra. ¿Dónde? En Jeremías capítulo 23, 6. Y en Jeremías 33, 16 también dice. Cristo es llamado Jehová justicia nuestra. Y mediante la fe cada uno debería decir Jehová justicia mía o Cristo justicia mía. ¿Qué debemos decir? Jehová justicia mía o Cristo justicia mía. Ahora, ¿cómo es esta justicia? Vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro la página 87, párrafo 1. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto. ¿Cómo es esa justicia? Perfecta. Muy bien. Ahora, ¿con qué más vamos a presentarnos a Dios? Con la comida que nuestro Padre le agrada. ¿Qué es qué? ¿Qué es? La sangre de Cristo. ¿Y esta sangre sirve para qué? En Efesios capítulo 1, el verso 7 dice que en virtud de la sangre de Cristo se nos otorga el perdón. ¿Y con qué también se presentó? ¿Qué también le dio Jacob a su padre? A más de la comida. ¿Qué también le dio? Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo número 27-25. Le trajo también vino y bebió. Aparte de la comida, ¿qué le presentó? Vino. ¿Qué le presentó? Vino. ¿Y este vino qué es? Este es un símbolo de ¿qué? Símbolo de la sangre de Cristo. Dice en la página 609, el párrafo número 1 del libro Deseado de todas las gentes. Cristo estaba todavía en la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua, el vino exento de toda fermentación estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y la muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que el vino, ¿qué es? Es símbolo de la sangre de Cristo. Hemos dado lectura aquí a Deseado de todas las gentes, página 609, párrafo 1. Y vamos a esperar que el Padre nos llame. Si Jacob hubiera esperado que su papá le llame, ¿le hubiera llamado? ¿A quién le llamó? A Esaú. Le llamó a él. ¿Pero quién se presentó? Uno que no había sido llamado, Jacob. Él se presentó. ¿Queremos llegar a ser nuevas criaturas? ¿Vamos a esperar que Cristo nos llame? No. Tenemos que presentarnos. ¿Con qué nos vamos a presentar? Uno, en el nombre de nuestro hermano mayor. ¿Por qué vamos a presentarnos en el nombre de nuestro hermano mayor? Porque él nos autoriza.
hay autorización de parte de Él para que nosotros nos presentemos ante el Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro hermano mayor. ¿Para quién Él ha fabricado el vestido? Ropa. No es para Él. ¿Qué dice Mensajes Selectos 1, 464? Cristo obedeció perfectamente la ley por mí. ¿Con qué nos vamos a presentar? ¿Con nuestra propia obediencia? No. Nos vamos a presentar con la obediencia de Cristo, con Juan 15:10. Con eso nos vamos a presentar. Y con la sangre de Cristo. Porque para que nosotros podamos llegar a ser nuevas criaturas, la condición es, ¿qué cosa? Obediencia perfecta y perpetua. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Por esta obediencia, ¿qué va a hacer? Nos va a aceptar. Siendo nosotros viejos hombres, ¿qué va a decir? Nuevo hombre. ¿Qué es Cristo? El nuevo representante, segundo representante de la familia humana. ¿Qué es Cristo como hombre? Es el nuevo representante, es el nuevo hombre. Él nunca fue viejo hombre. Desde que fue engendrado siendo sin mancha de pecado. Entonces, si vamos a entrar con esto, ¿qué va a hacer el Padre? Por su misericordia, ¿qué va a hacer? Va a aceptar lo que el Hijo le va a presentar. ¿Y qué más va a hacer el Padre? Nos va a declarar ¿qué cosa? Nueva criatura, nuevo hombre. ¿Y después qué nos ha de dar? El Espíritu Santo como agente regenerador. Pero ahora vamos a aprender. Vamos a leer en el Camino a Cristo, página 66:1. En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. ¿Qué dice? En la Biblia se llama nuevo nacimiento al cambio de corazón. ¿Qué se le llama en la Biblia? ¿Cambio de qué? Cambio de corazón por el cual son hechos hijos de Dios. Vamos a dar lectura a la página 52 del libro Camino a Cristo. Página 52, el párrafo 1. Dice, por el simple hecho de creer en Dios, el Espíritu Santo ha engendrado una vida nueva en nuestro corazón. Sois como un niño nacido en la familia de Dios y Él los ama como ama a su Hijo. Dice el Camino a Cristo, la página 52, párrafo 1. Por el simple hecho de creer en Dios, el Espíritu Santo ha engendrado una vida nueva en vuestro corazón. Sois como un niño nacido en la familia de Dios. En la página 56, párrafo 2, en el párrafo 2, en la parte media dice, el poder regenerador
que ningún ojo humano puede ver, engendra una nueva vida en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Dice, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Si nosotros tomamos así esta página de El Camino a Cristo, dice la página que hemos leído, la página 52, párrafo 1, donde dice, por el simple hecho de creer en Dios, el Espíritu Santo ha engendrado una vida nueva en vuestro corazón. Sois como un niño nacido en la familia de Dios y Él os ama como ama a su Hijo. Y luego dice, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho que se manifiesta en la vida, al paso que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios. Vamos a analizar esto. Aquí dice que el Espíritu Santo crea un nuevo ser. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Si nosotros aceptaríamos que dentro de nosotros el Espíritu Santo va a crear, vamos a decir así, digamos que seamos esto, viejo hombre. ¿Qué somos? Viejo hombre. Y digamos que nos presentamos ante Dios en el nombre de nuestro hermano mayor, con la ropa de nuestro hermano mayor y con su sangre nos presentamos ante Dios. Y Cristo se va a presentar por nosotros ante Él. Y dice que el Espíritu Santo crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Si vamos a aceptar que esto es lo que hace el Espíritu Santo, y vamos a decir que así como dice aquí, en la página 56, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Si vamos a llegar a creer esto, que este es un nuevo ser, una nueva criatura, habremos caído en la trampa de Satanás. Porque esto, ¿qué significa? Esto es inmortalidad del alma. Y si digamos vamos a aceptar que esto es así, ¿necesitamos que Cristo venga por segunda vez? Ya no. Vamos a necesitar esperar la segunda venida de Cristo. Si Dios nos llamaría a descansar, ¿vamos a necesitar la segunda venida de Cristo? No. Porque esto ya es, ¿qué cosa? Inmortal. Este nuevo ser, ¿qué es? Inmortal. Entonces,
¿Qué hace el Espíritu Santo en realidad? Porque esto no es verdad. Eso es espiritismo. Esto es doctrina de la inmortalidad del alma. Y en la hora de la muerte, ¿qué vas a creer? Que solamente va a morir tu cuerpo. Tu alma va a salir. Tu alma va a salir. ¿Y qué va a hacer? Vas a emprender viaje al tercer cielo. ¿Para qué vas a querer que Cristo venga por segunda vez? ¿Para qué vas a querer que Cristo venga por segunda vez? No se necesita. Entonces, cuando Dios dice nueva criatura, ¿qué necesitamos aprender? Cuando Adán fue creado o no fue creado con un carácter semejante al de Dios? Vamos a dar lectura. Juan, Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 3. Dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿En qué era semejante a Dios Adán? En la forma exterior, 1, 2, y en el carácter. Cuando Adán cayó en el pecado, ¿él perdió la forma de Dios? ¿Cómo es, hermanos? ¿Perdió la forma de Dios? Pasó a ser con cuernos, con alas de murciélago, patas de cabra. No, él siguió siendo ¿qué cosa? Parecido al Señor. Pero ¿qué pasó cuando él cayó en el pecado? Perdió el carácter de Dios y pasó a tener ¿qué cosa? Los atributos de Satanás. Necesitamos entender para salir de la trampa que el diablo ha trazado bien para entramparnos en su red. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 30, párrafo 5, la semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha del trigo se ahoga. En la página 33, párrafo 0, dice, en vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Los atributos de Satanás. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante Dios en el nombre de nuestro hermano mayor, con la ropa de nuestro hermano mayor, con la sangre de nuestro hermano mayor, ¿qué se nos otorga? Un nuevo carácter. ¿Qué se nos otorga? Hermanos, no es esto no es así, esto es
Esto no es verdad. ¿Qué hace el Señor en nosotros? ¿Qué hace? Digamos, ahora vamos a decir, somos esto nosotros. Esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué les dijo Cristo a los judíos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué hay aquí naturalmente en nosotros? Atributos ¿de quién? De Satanás. Cuando nos presentamos ante el Padre en el nombre de nuestro hermano mayor, con las ropas de nuestro hermano mayor y con la comida que a nuestro Padre le agrada, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando pasa Espíritu Santo de visitante? Pasa a ser Espíritu Santo habitante. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este ser humano? Crea. ¿Crea qué cosa? Un carácter semejante a su Padre Celestial. Un carácter semejante al de quién? Un carácter semejante al de Cristo. Un carácter semejante al de Cristo. Pero sin desarrollar. ¿Qué hace el Espíritu Santo al venir a habitar en nosotros? Cuando en el cielo somos declarados nuevos hombres, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va a crear un carácter semejante al de Cristo, pero sin desarrollar. Esto no hace el Espíritu Santo. ¿Quién quiere que creamos que esto hace el Espíritu Santo? Esto quiere que creamos ¿quién? Esto quiere que creamos Satanás. Porque si el Espíritu Santo al venir a habitar en ti ha creado una nueva criatura dentro de ti, esa nueva criatura ya es inmortal. Ya tienes algo inmortal dentro de ti. Y cuando muera, ¿qué va a morir? Solamente va a morir tu cuerpo. Y esta tu nueva criatura, ¿qué va a hacer? Va a ir derechito ¿a dónde? Al cielo. ¿Eso qué es? Inmortalidad del alma. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 71, párrafo 0, dice así. Dice, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. ¿Qué se nos da?
nuevos rasgos de carácter. ¿Semejantes a quién? Semejantes al de Cristo. ¿Qué va a hacer? Dice, las inclinaciones naturales son mitigadas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Estos atributos, ¿qué va a hacer? Lo va a mitigar. ¿Qué más? Someter. Y va a crear un nuevo carácter. Dice, somos dotados de rasgos de carácter que naturalmente no tenemos. Rasgos de carácter que naturalmente no tenemos. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, párrafo 0. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. ¿Qué quiere Dios que en nosotros haya? Un nuevo carácter. ¿Carácter semejante al de quién? Al de Cristo. Pero ¿tenemos ese carácter naturalmente? No. Naturalmente, ¿qué tenemos? Un carácter semejante al de quién? Al de Satanás. Porque Adán perdió el carácter de Dios y pasó a tener el carácter de Satanás. ¿Satanás era o no era envidioso? ¿Sí? ¿Tenía celos? Sí. ¿Tenía envidia? Sí. José. Historia de la redención. Vamos a leer cómo es Satanás. Gracias. En este libro, Historia de la Redención, en la página 14, párrafo 1, dice, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía y gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. ¿Qué forma parte del carácter de Satanás? Los celos, la envidia y el odio. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos celosos? ¿Cuántos tenemos envidia? ¿Cuántos odiamos? ¿Cuántos mentimos? Y si dijéramos que no le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios, ¿qué dice? Enajenáronse los impíos desde la matriz hablando mentira. Entonces, ¿qué atributos tenemos? ¿Tenemos los atributos de Satanás? ¿No tenemos los atributos de Dios? ¿Y qué quiere darnos el Señor? ¿Qué quiere darnos? Sus atributos. Pero ¿cómo nos da esos atributos? Sin desarrollar. Ahora, ¿cómo se desarrollan esos atributos? Los nuevos atributos. Vamos a dar lectura al libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La página 266. Palabras de Vida del Gran Maestro, la página
266. Dice, sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. ¿Recibimos de herencia los atributos de Dios? Aquí dice, un carácter noble, cabal, no se hereda. No los recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. ¿Cómo se va a desarrollar ese carácter? ¿De la noche a la mañana? No. Dice, un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos de Cristo, por los méritos y la gracia de Cristo. Cuando dice gracia de Cristo, está hablando del Espíritu Santo habitante. Dice, Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. ¿Cómo se va a desarrollar ese nuevo carácter? Peleándonos contra quién. Vamos a pelearnos. A ver, ¿el marido se va a pelear con su mujer? ¿Qué pasa si te peleas con tu mujer? Estás perdiendo el tiempo. ¿Contra quién tienes que pelearte? Contra uno mismo. La pelea no es contra la mujer. ¿Qué pasa si la mujer se pelea con su marido? Está perdiendo el tiempo. Porque su marido igual tiene atributos de Satanás. Igual él necesita aprender a pelearse contra él mismo. Aquí dice, lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias y tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. ¿Qué dice? No debemos, tendremos ¿qué cosa? ¿Que criticar a quién? ¿Vas a criticar a tu prójimo? No, aquí dice, tendremos que criticarnos a nosotros mismos. Pero ¿queremos criticarnos a nosotros mismos? Qué difícil es, ¿no? ¿Qué es más fácil? Pero no vemos que tres nos están apuntando a nosotros. Dice, no debemos permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos es dado? Un nuevo carácter, ¿cómo? Semejante al de Cristo, pero sin desarrollar. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar ese carácter? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo hemos desarrollado los atributos de Satanás? Vamos a leer. Palabras de vida del Gran Maestro, página 291, párrafo 0. Acciones repetidas forman los hábitos. Los hábitos forman el carácter. Y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. ¿Cómo hemos desarrollado el carácter malo? ¿Cómo hemos desarrollado el carácter malo? Acción repetida. La acción repetida, ¿qué forma? El hábito. Y la suma de hábitos forma el carácter.
Y esas acciones empiezan en cuanto nace la criatura. Naturalmente, cuando se engendra hijos temperantes o intemperantes. Hijos intemperantes. Y si la mamá en el curso del embarazo ha dicho, tengo antojo, si no compras esto voy a abortar, voy a morir. ¿Qué hace el esposo? Sale a medianoche a buscar el antojo de la esposa. ¿Qué está haciendo la mamá? Alimentando la intemperancia de la criatura. Entonces, cuando la criatura nazca, ¿qué va a hacer? Va a gritar. Y si la mamá no le da ese rato el seno, ¿qué hace? Le muerde. Y si la mamá no corrige esa mala acción, la criatura va a volver a repetir hasta que se va a formar un hábito. Y la suma de hábitos forma el carácter. Un solo hábito no forma el carácter. Es la suma de hábitos. Digamos que la mamá duerma hasta las 10 de la mañana. ¿Qué va a hacer el hijo? Igual. Va a formar el hábito de dormir hasta tarde hora de la mañana. Y cuando cuando nazca la criatura, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Y así se van formando hábitos. ¿Cómo se va a formar el nuevo carácter? De la misma manera. ¿Qué tiene que haber? Primero, una acción. Por decir, una acción. Aprender a desayunar temprano y hacer del desayuno el alimento más importante del día. Después, también, ¿qué cosa? Formar el hábito de almorzar a una hora X. Desayunar a tal hora, almorzar a tal hora y cenar a tal hora. Nosotros en nuestro hábito de alimentación somos desordenados. Pero tenemos que aprender a tener ¿qué cosa? Hábito. ¿Cómo vamos a hacer si somos desordenados en el comer? Tendremos que hacer una primera acción. Decir, a partir de mañana voy a desayunar 7 de la mañana. Y al día siguiente, ¿qué hacer? Repetir hasta que se formó ¿qué? Un hábito bueno. Y la suma de hábitos buenos, ¿qué va a formar? Un carácter bueno. Pero hasta conseguir ese hábito hay que luchar. ¿Luchar contra quién? Contra uno mismo. Es luchar contra uno mismo. En la formación de ese carácter, ¿qué ocurre? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, 17. ¿Qué ocurre en la formación de ese nuevo carácter? Vamos a dar lectura al libro de Gálatas, capítulo número 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
¿Qué ocurre en la formación del nuevo carácter? Hay una guerra entre ¿quién? Entre el viejo hombre, los viejos atributos de Satanás, con los nuevos atributos implantados. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué se desencadena? Una lucha entre ¿qué? Entre los atributos de Satanás y los atributos que el Espíritu Santo ha implantado. Los atributos de Jesús. Algunas veces en esa lucha seguramente va a ganar la carne. Y otras veces va a ganar ¿quién? El Espíritu. Esta misma lucha está registrada ¿en qué? Romanos capítulo 7 del 14 al 23. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas hoy yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. El apóstol Pablo nunca dijo, Romanos 7:14, ¿cuándo? Cuando estaba ¿qué? Antes de Hechos 9 al 11, sino después. Porque antes decía él, soy carnal, vendido a sujeción del pecado. No, ¿qué decía? Del linaje de Benjamín, de la tribu del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando él cambió, cuando le vio a Cristo y vio las profundidades de la ley, ¿qué dijo? Soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Es el atributo de Satanás. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está en nosotros? Así el Espíritu Santo implante los atributos de Dios. El Espíritu Santo erradicó los atributos de Satanás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, a saber es en mi carne, no mora el bien. ¿Qué está? Los atributos de Satanás. Porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué estaba en él? El mal. ¿Qué estaban? Los atributos de Satanás. Dice, mas porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta lucha que describe el apóstol Pablo es la lucha de él después de su conversión, no es antes. Por eso, ¿él qué va a decir?
miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Anula el Espíritu Santo al venir a habitar en nosotros los atributos de Satanás. No. ¿Qué van a hacer? Subyugados, pero no erradicados. No van a ser erradicados. Entonces, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Es esto, hermanos? No, esto no es. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿qué? Es que a este hombre se le da un nuevo carácter semejante al de Cristo, pero sin desarrollar. ¿Y qué hay dentro de él? Los atributos de Satanás. ¿Qué va a pasar con estos atributos? Van a ser mitigados, sometidos, pero no erradicados. ¿Cuándo se va a dar la erradicación? Cuando Cristo venga por segunda vez. A esta nueva criatura, pero antes de eso vamos a decir, ¿qué dijo Pablo? Si alguno está en Cristo, ¿todo el mundo está en Cristo? Si no aceptamos que tenemos los atributos de Satanás, ¿vamos a querer que se nos dé atributos de Dios? ¿Atributos de Cristo? No. ¿Vamos a estar en Cristo? Tampoco, no estamos en Cristo. Entonces, ¿qué es importante entender? ¿Qué es importante entender? Que no todo el mundo está en ¿quién? En Cristo. Porque si fuera que todo el mundo está en Cristo, Pablo no hubiera dicho, de modo que si alguno está en Cristo. En su experiencia personal, él sabía que hubo un tiempo desde que nació hasta Hechos 9, 1 al 6, él nunca estuvo en ¿quién? Nunca fue ¿qué cosa? Nueva criatura. ¿Qué nomás era? Viejo hombre. Pero cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, ¿ese viejo hombre es erradicado? ¿Qué dice en Efesios 4:22? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que el apóstol nos dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo es el viejo hombre? Viciado. ¿Lleno de qué? De vicios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Despojaos. ¿Qué cosa? Que aprendamos, ¿qué cosa? A luchar contra todos esos vicios. Dice, conforme a los deseos engañosos. Entonces, es importante. Ahora, en la Biblia, ¿con qué otros nombres se le conoce a esto que se llama nueva criatura? ¿Qué le dijo Nicodemo a Cristo? ¿Qué le dijo Nicodemo a Cristo? Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? Aquí. Se llama nuevo nacimiento.
¿De qué? De Juan capítulo 3, el verso número 3. ¿Cómo también se le llama? Ezequiel capítulo 36. ¿Cómo también se le llama? Ezequiel capítulo 36, 26. Os daré corazón nuevo. ¿Cómo se llama? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo también se llama el viejo hombre? ¿Cómo se llama el viejo hombre? Corazón de piedra. Y os daré corazón de carne. ¿Cómo también se llama? Corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, 26. ¿Cómo se le llama al viejo hombre? Corazón de piedra. ¿Cómo también se le llama? Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo se llama también? Circuncisión del corazón. ¿Cómo se llama también? Circuncisión. ¿Cómo se llama? Circuncisión del corazón. Deuteronomio capítulo 30, el verso 6. Y finalmente, ¿cómo también le llama a la Biblia? Salmo 51, 10. ¿Qué dice en el Salmo 51, 10? Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. ¿Cómo también se llama? Nuevo corazón. Salmo 51, Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Entonces, ¿el Espíritu Santo crea un nuevo ser dentro de nosotros? ¿Parecido a nosotros? No. ¿Qué es aceptar eso? Es aceptar el error de la inmortalidad del alma y estado consciente de los muertos. ¿Qué significa creer que esto pasa? ¿Aceptar qué cosa? La doctrina de la inmortalidad del alma y estado consciente de los muertos. Y que en la hora de la muerte, ¿qué va a morir? Va a morir el cuerpo. No va a morir la nueva criatura que está ahí adentro. ¿Quieres que venga Cristo por segunda vez? Ya no. ¿Para qué quieres si dentro de ti ya hay una nueva criatura? ¿Hay realmente una nueva criatura dentro de nosotros? No. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Un nuevo carácter semejante al de Cristo, pero sin desarrollar. ¿Es fácil desarrollar ese carácter? No. ¿Qué tenemos que hacer? Ese nuevo carácter se tiene que pelear con los viejos atributos, con el viejo hombre.
¿Que está lleno de qué? ¿De qué está lleno? ¿Está lleno de qué? Lleno de vicios, dice la palabra de Dios. Está viciado. Así está. ¿Lleno de qué? De vicios y deseos engañosos. Entonces, es importante que entendamos nosotros. Dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Naturalmente, ¿qué somos? Viejos hombres, llenos de vicio y deseos engañosos. Así es. Bueno, ¿qué quiere Dios darnos? Un nuevo carácter. Y para desarrollar ese nuevo carácter, ¿te vas a pelear con tu esposa? No. Si eres esposa, ¿te vas a pelear con tu esposo? No. ¿Te vas a pelear con tu hermano, con tu hermana, con tu papá? No. No. La pelea es contra uno mismo. Y el enemigo que tenemos, el enemigo más grande que tenemos, ¿quién es? Nuestro propio yo. De manera que nosotros vamos a ser nueva criatura, ¿dónde? Cuando en el cielo seamos declarados nuevos seres. ¿Pero en quién? En Cristo. Y como consecuencia, ¿qué se nos da? El Espíritu Santo como agente regenerador para crear en nosotros, ¿qué cosa? Un nuevo carácter y para someter el que tenemos. En el desarrollo de ese nuevo carácter, ¿qué lucha se desencadena? La lucha de la carne con el espíritu. Los viejos hábitos, ¿cómo se llama? Como dice en Efesios, que está lleno de ¿qué? De vicios. Así es. Bueno, que el Señor bendiga su palabra que hemos estudiado y que entendamos que el agua no tiene poder para darte un nuevo carácter. Quien te va a dar ese nuevo carácter, sí te va a dar, es el Espíritu Santo. No es el agua. Pablo, ¿qué rito recibió al 8º día de nacido? Rito de la circuncisión. Ese rito de la circuncisión hizo que Pablo sea una nueva criatura, ¿no? Siguió siendo ¿qué cosa? Viejo hombre. Y cuando ya le aceptó a Cristo, su viejo hombre desapareció. Si hubiera desaparecido su viejo hombre, cuando a Pablo le estaban diciendo, cuando Agabo le dijo, esto le va a pasar al hombre cuyo cinto es esto, ¿qué hubiera hecho Pablo si hubiera sido puro nuevo hombre? Hubiera aceptado el consejo que sus hermanos estaban dando y no hubiera entrado a Jerusalén. No hubiera entrado. Es más, ni siquiera hubiera emprendido viaje a Jerusalén. Porque los hermanos de Éfeso le dijeron que no vaya. Pero el viejo hombre, pues, dice, voy a ir y fue. ¿Y cómo terminó?
preso y murió prematuramente. El rato que te han administrado el rito del bautismo, has llegado a ser nueva criatura y dejaste de morir, aceptaste que tu viejo hombre se fue al fondo del mar. ¿Es que acaso no nos dicen eso? Que el rato que te administran el rito del bautismo, las aguas se lo llevan a donde al viejo hombre, al mar más profundo. Y creemos el cuento, ¿no? Y después empieza a ver todo lo que no nos imaginamos.